Trabajar de noche en medio del desierto te cambia la cabeza. No hay ruido, no hay coches, no hay vida. Solo el viento, la arena golpeando los cristales y ese silencio que se mete dentro de uno hasta que parece que respira contigo. Yo llevaba años atendiendo esa estación vieja, perdida en la ruta, y creía haberlo visto todo. Gente borracha, camioneros cansados, animales cruzando la carretera. Pero lo que ocurrió en esos 3 turnos no fue humano. Todo empezó cuando las luces del surtidor comenzaron a parpadear sin razón. Después, los sensores de movimiento se activaban solos y una noche, la cámara de seguridad mostró un coche que nunca llegó. Era como si algo invisible se moviera allí afuera, justo donde la oscuridad empezaba. Lo escuché respirar, no con los oídos, sino con el pecho, como si el aire mismo se tensara. Desde entonces supe que no estaba solo, que había algo más en ese desierto, algo que no necesitaba luz, ni sonido, ni cuerpo, algo que solo se alimentaba cuando caía la noche. Si alguna vez viajas por carretera y ves una gasolinera encendida en medio de la nada, no pares, no apagues el motor y nunca mires hacia el vacío. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Esta es mi historia, o mejor dicho, mis 3 turnos horripilantes en la gasolinera del desierto. Era la 1:27 de la madrugada. El viento soplaba desde el oeste, trayendo arena que se colaba por las rendijas del vidrio como un silbido agudo. Las luces de la gasolinera eran lo único vivo en kilómetros. 3 postes parpadeantes, el neón azul del letrero y el zumbido eléctrico constante que parecía un insecto atrapado en mi oído. Estaba sentado detrás del mostrador, tomando un café frío, cuando vi las luces de un camión aproximarse por la carretera. A esa hora, cualquier vehículo parecía una aparición. Me levanté despacio, estirándome, y encendí la pantalla del monitor de seguridad. El camión se acercaba lentamente, con los faros encendidos, arrastrando una nube de polvo detrás. Era grande, viejo, y su pintura parecía cubierta por una fina capa de arena. Lo raro fue que no se escuchaba motor, ningún rugido diésel, ningún chirrido de freno, solo el viento. El camión se detuvo justo frente al surtidor número 3. Las luces seguían encendidas, pero dentro de la cabina no se veía movimiento. «Buenas noches», dije por el micrófono, rompiendo el silencio. «¿Carga completa o parcial?» Nada. Esperé unos segundos más. «Señor, ¿me escucha?» Silencio. Encendí la linterna, salí y caminé hacia el vehículo. Cada paso crujía sobre la arena. El aire estaba tan quieto que podía oír el latido de mi propio corazón. La cabina estaba en penumbra. Me acerqué hasta el lado del conductor y golpeé suavemente la puerta. El cristal estaba cubierto de polvo, pero pude distinguir algo dentro. Una sombra sentada, inmóvil. Golpeé otra vez. «¿Se encuentra bien?» No hubo respuesta. Apoyé la linterna contra el vidrio y con el dorso de la mano limpié una franja de polvo. El asiento del conductor estaba vacío. La sombra que había visto no era una persona. Era una mancha oscura, irregular, pegada al respaldo, como si algo húmedo hubiera quedado ahí, secándose. Me aparté de golpe. El aire olía a metal caliente y algo más, algo dulce y rancio, como sangre vieja. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Fui hacia la parte trasera, donde la carga estaba cubierta por una lona amarrada. La linterna parpadeó.
Tiré de la cuerda y el viento levantó la lona un instante. Debajo no había cajas, ni bidones, ni nada reconocible, solo sacos. Y de uno de ellos sobresalía una mano. Retrocedí sin respirar. No podía moverme. El viento levantó arena a mi alrededor y el sonido de algo golpeando el costado del camión me sacó del trance. Subí al estribo y miré dentro otra vez. El espejo retrovisor estaba inclinado hacia mí y juro por lo que más quieras que lo vi moverse. Se ajustó solo, apuntando directo a mi rostro. En el reflejo, por un segundo, no era mi cara lo que vi. Era otra, pálida, con los ojos completamente negros. Salté al suelo, tropezando. El camión tembló, como si algo se moviera en dentro de la cabina. Corrí a la tienda, cerré la puerta y apagué todas las luces. En el monitor, la cámara mostraba la parte delantera del camión. El motor seguía apagado, pero los faros lentamente empezaron a encenderse y apagarse, como si alguien dentro jugara con el interruptor. Llamé al supervisor, pero la línea no tenía señal. Todo alrededor estaba muerto, como si el desierto hubiera tragado la señal, el ruido, el mundo entero. Las luces del surtidor comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y luego se apagaron todas. Solo quedaron los faros del camión apuntando directo a la tienda. Me quedé quieto observando el monitor. En la cámara térmica se veía una silueta dentro de la cabina, justo en el asiento del conductor. Pero el cuerpo no tenía calor. Era frío, tan frío que el sensor lo marcaba con un azul profundo. Apagué la pantalla y me escondí detrás del mostrador. No sé cuánto tiempo pasó. A las 3 en punto el zumbido eléctrico volvió. Miré por la ventana y el camión ya no estaba. Ni huellas, ni marcas de neumáticos, ni rastro del polvo que había levantado. Solo quedaba una cosa, una huella húmeda de mano en el vidrio de la puerta, del lado de adentro. Cuando intenté limpiarla, la marca no desaparecía. Solo se extendía, como si el líquido se filtrara bajo el cristal, dibujando una forma que reconocí enseguida. La silueta de un rostro. No sé de quién era, pero juraría que sonreía. El viento había cambiado aquella noche. No soplaba como siempre, en ráfagas secas. Era un viento constante, denso, casi líquido. Traía el olor a ozono, a metal caliente, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Pero el cielo estaba completamente despejado. Ni una nube. Solo la luna llena colgando sobre el desierto, inmóvil, enorme, más cerca de lo normal. Eran las 2:46 de la madrugada, cuando las luces exteriores empezaron a fluctuar. Primero un leve parpadeo, luego un apagón de menos de un segundo. Me acerqué al panel de control y lo golpeé suavemente con la palma, pensando que sería un fallo eléctrico. Nada fuera de lo común, o eso quise creer. Pero el parpadeo volvió, esta vez más largo. Salí con la linterna en mano. El aire estaba más pesado. La arena se levantaba apenas, girando en remolinos pequeños alrededor de los surtidores. Fue entonces cuando lo vi. Un resplandor en la carretera, a lo lejos. Era como la luz de un coche que se acercaba, pero había algo raro. No era amarilla ni blanca, era azul. Un azul profundo, como el de las pantallas viejas de tubo, como el color del gas cuando arde al máximo. La luz avanzaba muy despacio. No iluminaba el suelo ni proyectaba sombras. Solo existía en sí misma, flotando, pulsando suavemente, como si respirara. Me quedé mirando, hipnotizado, mientras se acercaba por el carril derecho. No escuchaba motor, ni ruedas, ni nada. Cuando llegó frente a la gasolinera, se detuvo. No frente al surtidor, sino justo en medio de la carretera, a unos 20 metros. Era pequeña,
del tamaño de una pelota, tal vez un poco más. Permanecía suspendida a 1 metro del suelo, temblando, pulsando suavemente. ¿Qué demonios?, susurré. La linterna parpadeó. El panel del surtidor se encendió solo, aunque la estación seguía sin energía. Los números comenzaron a correr, como si la bomba estuviera extrayendo algo invisible. Y entonces me di cuenta. No estaba llenando un tanque, estaba vaciando la luz. Los neones, los tubos, incluso la pantalla del monitor de seguridad. Todo comenzó a apagarse lentamente, drenado por aquella esfera que se alimentaba del brillo, del calor, de la energía. Y cuanto más luz absorbía, más grande se volvía. Retrocedí hacia la tienda, con la espalda pegada al vidrio. El resplandor era ya del tamaño de una persona. Flotaba frente al surtidor, vibrando, emitiendo un murmullo grave, una frecuencia que hacía temblar el pecho. Las botellas de vidrio en los estantes comenzaron a vibrar, chocando entre sí. Intenté encender mi celular para grabar, pero la pantalla permanecía en negro. No había señal, ni batería, nada. El zumbido aumentó y, durante un segundo, el resplandor azul se volvió blanco. Un destello tan brillante que tuve que cubrirme los ojos. Cuando los abrí, la esfera había desaparecido y la electricidad volvió de golpe. El letrero de precios se encendió, las lámparas parpadearon, la radio emitió estática. Todo volvió a la normalidad, excepto por una cosa. El surtidor número 1 mostraba una lectura nueva. 999.99 litros. Y en el vidrio de la tienda, reflejada en la superficie limpia, la luz azul seguía ahí. No en el aire, sino dentro del reflejo, pulsando suavemente. Apagué las luces, pero la vi seguir respirando. Desde entonces, cuando cierro los ojos veo ese resplandor. A veces cuando me quedo dormido sueno que la esfera entra a la gasolinera y se detiene frente a mí, latiendo despacio, como si esperara. Y cuando despierto, las luces de mi casa parpadean. Cada noche, a la misma hora, 2:46. Exactamente la misma hora en que la vi por primera vez. Esa noche, el aire estaba tan quieto que parecía detenido. No soplaba el viento, no cantaban los insectos, ni siquiera se oía el zumbido de los cables de alta tensión. La gasolinera flotaba en medio de un silencio absoluto, como si el desierto contuviera la respiración. A esa hora, las 3:15, nunca pasaba nadie. Pero de repente, escuché el sonido inconfundible de un motor viejo acercándose. Era un coche antiguo, de esos que ya casi no se ven. Un Chevrolet del 72, azul oscuro, cubierto de polvo. Las luces delanteras eran amarillas y temblaban al moverse. Se detuvo frente al surtidor número 2. No pensé demasiado. Estaba agradecido de ver un ser humano. Salí con el uniforme manchado de aceite y la linterna colgando del cinturón. El conductor tenía la ventanilla bajada. Era un hombre mayor, de rostro seco y manos grandes. Llevaba un sombrero gastado y un abrigo largo, aunque hacía calor. «Buenas noches», dije. «¿Cuánto le pongo?» El hombre levantó lentamente la mirada. Sus ojos no parecían enfocar. Eran grises, casi blancos. «Lleno», respondió con voz ronca. Asentí. Coloqué la manguera en el depósito y comencé a llenar. El sonido del combustible fluyendo era lo único vivo. Intenté hacer conversación, pero el tipo no hablaba. Solo miraba el horizonte fijo, sin parpadear. Cuando el surtidor marcó 45 litros, me di cuenta de algo extraño. No olía a gasolina. Nada. Solo un olor seco, a tierra, a humedad vieja. Miré el suelo. No había charcos ni fugas. Y entonces el hombre volvió a hablar.
«¿Cuánto falta?», preguntó. «Poco, señor», contesté. «No tengo mucho tiempo», dijo casi susurrando. La aguja del surtidor se detuvo en 66,6 litros exactos. Antes de que pudiera comentar la coincidencia, un viento fuerte sopló desde el desierto. La arena giró en remolinos y el aire se volvió más frío. Le devolví la mirada, pero el asiento del conductor estaba vacío. Retrocedí un paso. La puerta seguía abierta. «¿Señor?», llamé. Nadie respondió. Me agaché un poco para mirar dentro del coche. El asiento del pasajero estaba cubierto de polvo, grueso, como si nadie se hubiera sentado allí en años. El tablero estaba rajado, el volante cubierto de grietas. Y entonces vi el detalle que me heló la sangre. El espejo retrovisor colgaba torcido y en él se reflejaba el asiento del conductor, ocupado. No era posible, lo había visto vacío, pero ahí estaba, de nuevo el hombre, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus ojos ya no estaban abiertos. Me alejé lentamente, pero el motor del coche arrancó solo. El rugido fue profundo, grave, como si saliera desde dentro de la tierra. Las luces delanteras se encendieron, pero no iluminaban el camino. Brillaban hacia arriba, como si apuntaran al cielo. Di media vuelta y corrí hacia la tienda. Desde la ventana vi el coche dar la vuelta y alejarse por la carretera. Pero a unos 100 metros se detuvo. Las luces comenzaron a apagarse una a una, hasta desaparecer por completo. Llamé a la policía. Les conté lo que había pasado. Dijeron que enviarían una patrulla, pero nunca llegó. Al día siguiente, el supervisor apareció con un rostro pálido. Me pidió que lo acompañara afuera. A unos 100 metros del surtidor número 2, donde había visto detenerse el coche, el suelo estaba removido. Alguien había excavado hacía poco. Entre la arena sobresalía el parachoques oxidado de un Chevrolet azul, medio enterrado. El número de placa coincidía con el que había visto la noche anterior. El supervisor me miró con los ojos muy abiertos. Ese coche fue enterrado hace 5 años. El conductor también. Lo encontramos adentro. Desde entonces, cada año, el mismo día, a la misma hora, alguien escucha el motor de ese coche acercándose desde el desierto. A veces se detiene frente al surtidor número 2. El contador marca 66,6 litros exactos. Y en el suelo queda una huella de neumático, fresca, aunque nadie la vea llegar. No volví a trabajar esa noche, ni la siguiente. Renuncié una semana después. Pero aún sueño con ese sonido, el ronroneo del motor que no existe, el crujido del metal viejo y el olor seco a tierra y sombra. Y cuando despierto, tengo la sensación de que algo me observa desde el reflejo de la ventana, esperando que diga otra vez, ¿cuánto le pongo? He intentado olvidar aquellas 3 noches. Cambié de ciudad, de oficio, incluso de nombre. Pero el desierto no se olvida. Se te mete en los huesos. A veces, cuando el viento sopla con ese mismo sonido hueco que escuchaba entre los surtidores, cierro los ojos y puedo oler la gasolina, el polvo, la electricidad quemada. Hay momentos en que todo se vuelve igual que entonces. La calle vacía, el reloj marcando las 2, y esa sensación de que alguien o algo sigue trabajando el turno de noche por mí. No sé qué era aquello que vi. No sé si los camiones, las luces y los hombres que volvían del polvo pertenecían al mundo de los vivos o al eco de algo que nunca se fue. Lo que sí sé es que
cada vez que la oscuridad cubre una estación, cuando la luz titila y el aire parece respirar, algo despierta, algo que se alimenta de la electricidad, de la atención, del miedo. Tal vez no quiera hacer daño, tal vez solo no soporte estar sola. El desierto está lleno de cosas que no necesitan cuerpo para existir. Y en algún lugar, entre las dunas y las carreteras abandonadas, esa gasolinera sigue encendida, esperando. A veces, los viajeros dicen que la ven a lo lejos, con las luces parpadeando, invitando a entrar. Pero cuando se acercan, ya no está. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Hazlo antes de que caiga la noche, porque incluso el desierto, cuando el sol se apaga, también respira.